Sean bienvenidos a esta clase en la cual vamos a agregar las dependencias necesarias a nuestro proyecto. Vamos a dirigirnos hacia el archivo leaks.versions.tom y ahora vamos a integrar Hill para la inyección de dependencias. Así que indicamos Hill-v, esto va a ser igual entre comillas a 2.56.2. Como bien indiqué, Hill nos permitirá inyectar dependencias al proyecto para que de esa manera evitemos crear objetos de forma manual. Continuamos con Hill Navigation Compose-v. Esto va a ser igual entre comillas a 1.2.0. Este es Navigation Compose y nos va a permitir utilizar Hill ViewModel dentro de pantallas Compose. Esto es necesario cuando los ViewModel se inyectan con Hill. Ahora indicamos KSP-v va a ser igual entre comillas a 2.0.21-1.0.25. Este es KSP, sus siglas significan Kotlin Symbol Processing y básicamente es el procesador de anotaciones moderno y rápido para Kotlin. Hill lo utilizará para generar código de forma automática y reemplaza a cap, que era lo que utilizábamos anteriormente. Muy bien, vamos a continuar con las implementaciones. Seguimos con coil-v. Esto va a ser igual entre comillas a 2.7.0 y coil es una librería que nos permite cargar imágenes desde URLs en Jetpack Compose. Está optimizada para Kotlin y también para corrutinas y nos va a permitir cargar las imágenes que traigamos de la base de datos de Firestore. Seguimos ahora con nav-v. Esto va a ser igual entre comillas a 2.8.0. Esto es la navegación de Jetpack Compose. Nos permitirá manejar la navegación entre pantallas, nos permite utilizar el navhost y el navcontroller. Muy bien, vamos a ubicarnos ahora dentro de las librerías y debajo de Firebase Boom vamos a indicar Firebase-out, va a ser igual, abrimos llaves, escribimos group, va a ser igual entre comillas a con.google.firebase, salimos de las comillas, coma, indicamos name, va a ser igual entre comillas a Firebase-out. Aquí ya no es necesario establecerle una versión, ya que automáticamente la va a seleccionar de Firebase Boom. Y básicamente Firebase Out nos permitirá manejar todo lo relacionado con autenticación, como por ejemplo registro de usuarios, logins, inicio de sesión, recuperación de contraseñas o cambios de contraseña. Continuemos ahora con Firebase-Firestore. Esto va a ser igual, abrimos llaves, indicamos group, va a ser igual entre comillas, indicamos con.google.firebase, name, y esto va a ser igual entre comillas a Firebase-Firestore. Esto nos permitirá manejar la base de datos NoSQL en tiempo real. Nos permitirá guardar y sincronizar datos en la nube. Continuemos con Firebase-Storage. Esto va a ser igual, haremos llaves, indicamos group, va a ser igual entre comillas a con.google.firebase, indicamos name, va a ser igual entre comillas a Firebase-Storage. Esto vendría a ser el almacenamiento de archivos en la nube. Por ejemplo, es ideal para guardar imágenes, videos, archivos PDF, entre otros. Continuemos ahora con Hill-Android. Esto es igual, abrimos llaves, indicamos group, va a ser igual entre comillas a con.google.dagger, salimos de las comillas, name, y entre comillas indicamos Hill-Android. Especificamos la versión y esto va a ser igual, entre comillas, a Hill versión. Esta sería la librería principal para la inyección de dependencias. Prosigamos con Hill-compiler. Abrimos llaves, group, va a ser igual entre comillas a con.google.dagger, name, va a ser igual entre comillas a Hill-compiler, indicamos la versión, y esto va a ser igual entre comillas a Hill
versión. Este sería el procesador que genera el código de Hill automáticamente. Continuemos con Hill-navigation-compose. Esto va a ser igual, abrimos llaves, indicamos group, va a ser igual entre comillas a Android X.Hill, name, va a ser igual entre comillas a Hill-navigation-compose. Especificamos la versión, esto va a ser igual entre comillas a Hill Navigation Compose versión. Continuemos ahora con Navigation-Compose. Va a ser igual a group, va a ser igual entre comillas a Android X.Navigation, name, va a ser igual entre comillas a Navigation-Compose, version.ref, va a ser igual entre comillas a nav-versión. Y finalizamos con coil, va a ser igual, abrimos llaves, indicamos group, va a ser igual, entre comillas, escribimos io.coil-kt, name, va a ser igual, entre comillas, a coil, compose, version.ref, y esto va a ser igual, entre comillas, a coil versión. Y en cuanto a los plugins, escribimos ksp, va a ser igual, abrimos llaves, indicamos id, va a ser igual entre comillas a con.google.devtools.ksp, version.ref, y esto va a ser igual entre comillas a ksp versión. Esto procesa las anotaciones y genera el código automáticamente. Indicamos por aquí Hill, va a ser igual, abrimos llaves, id, va a ser igual entre comillas a con.google.dagger.hill.android. Indicamos version.ref y esto va a ser igual entre comillas a Hill versión. Muy bien, nos dirigimos ahora a VoidGradle a nivel de módulo. Nos dirigimos hacia la parte superior, específicamente en plugins, e indicamos alias, borramos las llaves, en su lugar abrimos paréntesis, indicamos leaks.plugins.ksp, nuevamente alias, indicamos leaks.plugins.hill. Y lo que haremos a continuación será dirigirnos dentro de Android y vamos a cambiar la manera de especificar el compile SDK. Vamos a eliminar este bloque, escribimos compile SDK y esto va a ser igual a 36. Nos ubicamos en el apartado de dependencias e indicamos implementation leaks.firebase.out, nuevamente implementation leaks.firebase.firestore. Continuemos con implementation leaks.firebase.storage, nuevamente implementation leaks.hill.android. Continuemos con ksp, abrimos paréntesis, leaks.hill.compiler e implementation leaks.hill.navigation.compose. Y antes de presionar en sincronizar ahora, vamos a dirigirnos rápidamente a leaks.versions y vamos a cambiar por aquí la versión de AGP a una versión llamada 8.11.1. Esto más que nada por la compatibilidad de Hill. No se preocupen, no habrá ningún problema en el desarrollo del proyecto, simplemente hemos bajado un poco la versión. Volvemos a VoidGradle a nivel de aplicación. Debajo del alias vamos a indicar Hill, abrimos llaves, indicamos enable, aggregating, task, y esto va a ser igual a false. Vamos a presionar en sincronizar. Muy bien, vamos a regresar a leaks.versions y a continuación vamos a actualizar Kotlin de 2.0.21 a 2.3.10. Y por aquí, en KSP,
versión vamos a actualizarlo a 2.3.6. Asimismo, nos dirigimos nuevamente a WeGradle a nivel de aplicación y a continuación nos ubicamos en Compile Options y vamos a cambiar la versión 11 por la versión 17. Haremos lo mismo por aquí. Muy bien, vamos a dirigirnos nuevamente hacia el archivo leaks.versions.town y a continuación en plugins vamos a indicar Kotlin-Android. Va a ser igual, abrimos llaves, indicamos ID, va a ser igual entre comillas a org.jetbrains.kotlin.android, salimos de las comillas, indicamos coma, version.ref, y esto va a ser igual entre comillas, y le pasamos Kotlin, que vendría a ser la versión 2.3.10. Asimismo, vamos a dirigirnos a WeGradle a nivel de proyecto. De igual manera, indicamos alias, borramos las llaves, en su lugar abrimos paréntesis, indicamos leaks.plugins.kotlin.android e indicamos apply false. Nos dirigimos ahora a WeGradle a nivel de módulo. Nos ubicamos en la parte superior e indicamos alias, abrimos paréntesis, leaks.plugins.kotlin.android. Vamos a sincronizar. Muy bien, nos ubicamos hacia la parte inferior y luego de Build Features vamos a indicar Kotlin, abrimos llaves, escribimos compiler, options, abrimos llaves y escribimos jvm target.sec, donde indicamos org.getbrains.kotlin.gradle.dsl.jvmtarget.jvm17 y vamos a sincronizar. Muy bien, yo en este caso voy a ejecutar mi emulador y vamos a correr el proyecto para comprobar si todo está funcionando de manera correcta. Y como pueden observar, la aplicación se ha ejecutado. Muy bien, y de esta manera estamos culminando con la clase.